México está enfrentando no solamente la pandemia del COVID-19, también una crisis económica que se vuelve cada vez más perentoria, cada vez más complicada para millones de mexicanos. Para entender mejor esta parte de la pandemia económica, yo quiero agradecer la presencia en este estudio de Manuel Molano. Él es director general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Manuel, gracias por estar con nosotros. Encantado, Sergio. Hay mucha gente que dice que puede llegar a ser más dañina la crisis económica que la pandemia del COVID-19. No sé qué opinas. Yo no tengo duda. Y tenemos estos adagios populares, ya ves que el presidente dice que el pueblo es sabio y dicen que, bueno, pues que hay que cuidar la salud porque el dinero va y viene, pero también funciona al revés. También hay que cuidar el dinero porque la salud va y viene. ¿Cómo vamos a hacer para pagar nuestros gastos hospitalarios? ¿Cómo vamos a hacer para pagar la inversión en cuidados, en equipos médicos? Necesitamos producir, ¿no? Estamos viendo un gobierno que en las últimas semanas ha tomado una serie de decisiones que desconciertan particularmente a los inversionistas. Me refiero a la cancelación de la cervecera de Mexicali, que viene pues después de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, en que por lo menos se indemnizó a los inversionistas. No ha ocurrido lo mismo con la cervecera de Mexicali. Pero también, a ver, parece difícil de creer, pero se prohibieron las pruebas preoperativas de los generadores de energías limpias, eólicas y solares. ¿Tiene sentido? Porque esto detiene incluso a inversiones que ya se habían hecho. Por supuesto que no tiene sentido. Es una medida, como comentas, arbitraria. Es una medida que podría considerarse expropiatoria bajo los distintos tratados internacionales que tiene suscritos México. Y realmente es increíble que estemos pensando en que vamos a generar electricidad con petróleo y con recursos no renovables en un momento en donde ya la tecnología está desarrollada y ya las inversiones de capital están puestas para aprovechar viento, sol, movimiento del mar, que son energías las más baratas que existen, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante generar un ánimo de confianza a la inversión? Porque hay gente que dice, no, es que la inversión es dañina porque llegan los inversionistas y se llevan las utilidades, pero ¿tú qué opinas? No, no. La razón por la cual es importante generar confianza a la inversión es porque el capital es escaso, especialmente en un país como México, donde tenemos problemas para acumular el capital debido a distintos factores. Razones históricas muchas Razones veces. históricas muchas veces, pero también, digamos, en el mundo moderno es casi imposible pensar que podemos producir riqueza solamente con trabajo. Necesitas algún tipo de implemento de capital, necesitas la complementariedad de estas cosas. Lo que pasa es que en nuestra mente postmarxista creemos que eso solamente se puede en una lucha de clases, pero en muchos países hay gente que es dueña del capital y dueña del trabajo, y eso funciona también muy bien, ¿no? Uno puede ser accionista de una empresa grande y además tener su empleo, y eso alinea los incentivos para todo el mundo. Yo creo que el problema en México es que tenemos desalineados los incentivos. Hace unos días yo escribía, el Estado mexicano con su petrolera estatal tiene un conflicto de interés con el resto de la nación. Al resto de la nación le interesan energías baratas, porque somos una nación manufacturera y de servicios. Por ejemplo, en electricidad, ¿no? Por ejemplo, en electricidad. Quizás va a ser la manera de entregar energía del siglo XXI. Esto es algo que ya se estaba viendo, la tendencia de los combustibles líquidos ha caído de manera importante. Y este acuerdo del fin de semana es un disparate porque le echa la culpa a la intermitencia, a la variabilidad de estas energías, cuando en realidad eso no es tema, eso no es problema. Países como Alemania, España, Dinamarca, China, Estados Unidos lo han resuelto de muchas maneras, ¿no? De hecho, Alemania ha hecho una apuesta mayor, una apuesta muy importante a las energías limpias, en particular a la eólica. Pero parece que al gobierno mexicano le molesta. El presidente López Obrador decía que los aerogeneradores afean el paisaje, y el secretario del Ambiente, Víctor Toledo, decía que atrapaban el aire de los territorios indígenas. ¿Es lógico esto? ¿Son razones esas para no tener energía eólica? Bueno, pues yo no sé si la ciencia que yo aprendí sea demasiado neoliberal, pero esos argumentos no son científicos desde ningún punto de vista.
Estamos viendo una empresa petrolera como Petróleos Mexicanos que perdió nada más en el primer trimestre de este año 526,000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Bueno, nosotros en IMCO pensábamos que hace unos meses todavía había espacio para rescatar Pemex, dado que había un precio de petróleo alto y que lo que necesitábamos era alinear los incentivos de la empresa con los del resto de la sociedad, con un mejor gobierno corporativo. Quizás en este momento lo que hay que hacer es cerrar unidades de negocio, especialmente las que más dinero pierden. Pero eso serían las refinerías y para el presidente eso es una cuestión de soberanía nacional. ¿Qué opinas? Yo creo que eso es un falso dilema, ¿no? Ya hay muchas maneras de almacenar energía distinto de ponerla en litros de gasolina. Además, el mercado es absolutamente superavitario, tanto en naftas a granel como en productos refinados. El problema aquí es que no solamente tenemos refinerías viejas e ineficientes, sino además tenemos un sistema de refinación capturado por el crimen organizado. Entonces, es esta gran paradoja, mientras más produces, más pierdes. El poder corruptor de la mafia que está alrededor de la refinería de Salamanca es lo que ha generado una crisis de seguridad pública en Guanajuato. No es el neoliberalismo, no es las fábricas de coches, no es la diversificación de la industria. Y el presidente tiene que tener esto muy en claro. El poder corruptor de un negocio que genera este tipo de rentas en un país donde no hay ley, realmente nos puede dejar en un estado como país africano, como Nigeria en los años 90. Juan Pardinas hace algunos años escribió un artículo donde decía que el petróleo te puede convertir en Noruega o en Nigeria, dependiendo de si las instituciones te llegan antes o después que el petróleo. En México no tenemos buenas instituciones y las estamos destruyendo a pasos agigantados, Sergio. El presidente López Obrador presentó hace algunas semanas su plan para recuperar la economía después de la pandemia. Incluía un proyecto de austeridad republicana que era fundamentalmente el recorte de sueldos de funcionarios, de altos funcionarios, y la continuación de ciertos proyectos significativos de su gobierno, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya. ¿Es suficiente? De hecho, no, y yo creo que el presidente se dice admirador de Roosevelt, pero en realidad parece admirador de Herbert Hoover, que profundizó la recesión en la Gran Depresión en su país mediante recortes de gasto y mediante cerrar la economía. A mí me parece increíble. Ayer un destacado médico escribía que las pruebas genéticas, por ejemplo, nos pueden dar muchas pistas de inmunidad hacia el COVID, pero importar pruebas genéticas en México está prohibido, te las paran en la aduana. Es increíble que estemos parando la importación de medicamentos, de insumos médicos. Ayer también estaba por ahí una noticia de que una armadora de coches estaba produciendo respiradores, ventiladores, y que no se le estaban dando los permisos para vender estos ventiladores. Entonces, me parece que el presidente tiene una oportunidad de mostrar que este es un gobierno diferente, que realmente es demócrata, que realmente es aperturista. Necesitamos invertir en la parte médica. México puede producir muchos de estos insumos médicos, pero para producir estos insumos, México tiene que importar otros insumos. Ningún país puede vivir en el aislamiento. Y sí hemos tenido una política velada de sustitución de importaciones, de protección de una industria nacional que al mismo tiempo se le ataca, como ha hecho el presidente López Obrador con ciertas empresas del ramo farmacéutico. Son políticas que parecieran esquizofrénicas, Sergio. ¿Qué tendríamos que estar haciendo en estos momentos para tener una más rápida recuperación después de la crisis? Mira, Sergio, yo creo que lo importante es administrar el riesgo de contagio. Y el confinamiento de todo el mundo en su casa todo el tiempo que se pueda es un método de administrar el riesgo, pero hay otros métodos. Hay métodos que tienen que ver con a lo mejor reducir el número de días de trabajo en planta, medir el riesgo de contagio en centros de trabajo por condiciones de hacinamiento de trabajadores, por condiciones de transporte, ayudar a las empresas a administrar este riesgo con herramientas tecnológicas, con médicos adentro de planta.
con transportes privados mientras dura la contingencia, de manera que la gente no se mueva en el hacinamiento de los transportes públicos. Pero ¿por qué no vemos ese tipo de medidas? Las medidas que estamos viendo es restringir el número de días en que puede circular un vehículo, incluso eléctricos o híbridos, leyes secas, o sea, se prohíbe el consumo del alcohol o la venta del alcohol. ¿Ayudan en algo estas medidas? Es lo que yo he llamado una especie de totalitarismo antipandémico, Sergio. A mí me parece increíble que el Congreso de la Unión le esté preguntando al subsecretario de Salud, López-Gatell, si puede sesionar o no. Un subsecretario de Salud que casi se volvió el presidente del Congreso, un poder autónomo de la Unión. Entonces creo que esto no solamente está pasando en México, está pasando en Hungría con Víctor Orbán y está pasando en otros gobiernos que están aprovechando la pandemia para hacerse de medidas que restrinjan la libertad de las personas. Yo creo que tendríamos que cambiar a una lógica de administración de riesgos específicos, de manera que la gente no se contagie. El Instituto Weizmann de Israel decía, por ejemplo, que podemos bajar la curva de contagios sin parar completamente la economía, trabajando 2 días a la semana o 3 días a la semana, que también te pueden ayudar enormemente a estimular el Producto Interno Bruto y sobre todo invertirle a los sectores que son cruciales. Si ya vimos que tenemos un déficit de transporte público, tenemos un déficit de respiradores, tenemos un déficit de camas de hospital, pues sería la oportunidad ideal para hacer reformas muy esperadas en el sector salud, de manera que pudiéramos invertir más en ese sector. Los americanos se han quejado mucho de su sistema más privado de medicina y que gasta casi 18% del Producto Interno Bruto, pero en este momento sí preferirías estar en los Estados Unidos que en España o en Italia o en Canadá con medicina socializada, porque hay más insumos médicos, hay más profesionales, hay más inversiones específicas en seguros y en todo lo necesario para la salud. ¿Debe el Estado rescatar a las empresas en problemas? Mira, esta siempre es una pregunta controversial. Yo creo que sí hay una labor del Estado en estimular temporalmente la demanda agregada y no necesariamente se tiene que hacer como se lo imaginaba Lord Keynes, que hacer trenes mayas, refinerías o trincheras funcionaba igual que cualquier otro tipo de gasto. O caminos a mano. O caminos a mano. Se pueden hacer inversiones inteligentes. Digo, al final el Estado es un agente económico grande, y si hace inversiones inteligentes puede hacer que la economía se recupere más rápidamente. Claro que en tiempos normales una recesión dura 10 meses, pero estos no son tiempos normales. Es una pandemia global. Esta es una recesión que puede durar años. La Gran Depresión tardó 7 años el ingreso per cápita en recuperarse en México, 8 años en los Estados Unidos, 6 años en Alemania. Las pandemias y las recesiones económicas pueden tener un impacto sobre la economía mucho más fuerte incluso que las guerras, ¿no? Entonces creo que tenemos que encontrar mecanismos inteligentes de administración de los riesgos, sobre todo porque somos un país lleno de mercados sobre ruedas, somos un país lleno de ciudades densamente pobladas, somos un país lleno de economía informal, y mientras más pobre es la gente, más dispuesta está a tomar riesgos sobre su salud, la de su familia y la de sus vecinos, con tal de ganarse el pan, Sergio. Manuel Molano, director general del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.